Queridos hermanos, como todos los sábados, tenemos ahora a nuestro querido pastor, a nuestro hermano Jorge Escabarrosi. Si puede pasar, por favor. Dios los bendiga, hermano. Buenos días. Dios los bendiga, hermanito. Gracias. Hermano, ¿cómo está? Una semana sin vernos nuevamente. Gracias al Señor, hermano Manuel. Muy bien, feliz, contento de verte después de 7 días. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Y Gracias. el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante también, que considero que es vital para todo creyente, que es acerca de quién es William Marion Branham. Para eso permítame citar un versículo. Malaquías 4:5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermano Jorge, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. No creemos en coincidencias. Es el último libro y prácticamente Malaquías 4 es el último capítulo de ese libro. Y los versículos 5 y 6 son los últimos versículos del Antiguo Testamento. ¿Qué piensa usted al respecto? Termina el Antiguo Testamento indicando: he aquí yo envío el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Yo primeramente pienso, cuando escucho sonar una vez más Malaquías 4:5, que Dios no se equivocó cuando se estructuró el canon de las Sagradas Escrituras. Nosotros hemos aprendido que durante 500 años Israel no tuvo profetas. El último profeta que tuvieron fue Malaquías, ¿no? Entonces él fue un visionario, él vio la manifestación del espíritu de Elías. Cuando nosotros miramos Malaquías 4:5, no solamente estamos mirando el ministerio de Apocalipsis 17 en operación, sino también vemos ahí Malaquías 3:1, que nos habla de la manifestación del espíritu de Elías, quien prepararía el camino al Señor Jesucristo. Y sí, efectivamente, Dios prometió para nuestros últimos días un profeta, y es un privilegio, un honor de parte de Dios que Él haya colocado en nosotros la fe para aceptarlo. El día de hoy, hermano, con la ayuda del Señor, vamos a hacer preguntas que tienen que ver con nuestros tiempos. Nuestro querido hermano William Marion Branham nació el año 1909 y el año 1906 fue el evento pentecostal que muchos sabemos. El hecho que naciera él 3 años después, ¿es una coincidencia o es una casualidad, cree usted? No existen coincidencias. Esto podemos relacionarlo con lo que el hermano Branham enseña y dice, que todo avivamiento dura solo 3 años. Y usted, como un experto en la matemática, sabe que del 6 al 9 son 3 años. Entonces el avivamiento pentecostal duró 3 años y terminó cuando se organizó, o cuando hubo el primer quiebre, cuando se dividió. Entonces sabemos que el Espíritu Santo era el que estaba detrás de ese movimiento. Y cuando ellos se organizaron, de alguna manera echaron al Espíritu Santo afuera. ¿A dónde se fue el Espíritu Santo? Se fue a una cabaña un 6 de abril del año 1909. A las 4 de la mañana estaban haciendo el hermano William Marion Branham. Hermanos, es tan amplio, tantos sucesos, tantas situaciones, que sea a nivel de la Biblia, versículos, o a nivel de lo que ha sucedido en la vida de nuestro hermano William Marion Branham, que tendríamos que hablar y no nos alcanzaría el tiempo. Pero es bueno también un poquito
salirnos de ahí en el sentido siguiente. El hermano William Marion Branham, y para muchos que posible no sepan de él, ¿solamente predicó en Estados Unidos? No, él nos enseñó que rodeó el mundo 7 veces. Paradójicamente parece que no llegó a Sudamérica, pero rodeó. El mensaje de él traspasó las fronteras a través de la radio. Sé que en enero del 66 él iba a visitar la iglesia de nuestro amado hermano Oscar Galdona. Paradójicamente no se cumplió la visita. Amén, hermano. La idea es que los hermanos sepan de que todos esos puntos que desconocen y muchos creen que nosotros estamos creyendo en alguien que se enfocó en un solo país, pero fue a nivel mundial, ¿verdad, hermano? Sí, el mensaje de este ángel fue mundial. Tanto es así que en 190 países o un poco más se cree el mensaje que nosotros ahora sostenemos. Actualmente, querido hermano Jorge, en cada país, porque eso a veces es importante que el público lo sepa, nos preguntan, ¿y ustedes quiénes son? ¿Dónde están? ¿Es una sola iglesia? ¿Cuántos hay en Lima? ¿Hay en Lima o son los únicos? ¿En cuántos países sabe usted que está la voz de Dios, querido hermano Jorge? Hasta donde yo tengo conocimiento, en más de 180 países tiene una representación. Hay una oficina en cada país que representa a la voz de Dios, que es la que, gracias al Señor, nos provee el alimento tanto para leer como para escuchar. Eso significa, queridos hermanos, que en más de 180 países está llegando constantemente documentación, audios acerca del mensaje que nuestro Señor trajo a través de su profeta. Hermano, en Lima, la voz de Dios, ¿dónde queda, hermano? La voz de Dios actualmente tiene sus oficinas en la calle Bartolomé de las Casas, en la cuadra 4. Paradójicamente, hace 2 días estuve en las oficinas, citado por el administrador, nuestro amado hermano Sherman Apurí y nuestro amado hermano Roger. Ellos nos dieron material para esta pequeña iglesia. Al estar en varios países, eso significa que el mensaje ha sido traducido en varios idiomas, ¿verdad, hermano? El mensaje se ha traducido a todos los idiomas posibles. Cuando nosotros desarrollamos un servicio, le ofrecemos a la gente una programación, claro está, espiritual, pero ellos tienen que saber que hay un antes y hay un después. Si un servicio empieza a las 10, nuestro trabajo empieza a las 6. Levantarnos, alistarnos, meditar. Entonces, detrás de cada mensaje, detrás de cada audio, hay un antes y hay un después. Hay hermanos que están trabajando. Hay una empresa que se está moviendo. Hay material que se está distribuyendo. Pero aún detrás de eso, hay un antes. Hay hombres y mujeres que creen en la obra misionera y apoyan a la voz de Dios en esta loable labor. Cada mensaje que llega a nuestras manos, si habláramos monetariamente, tiene un precio. Sé que esta vez han llegado 16 toneladas de mensajes, si no estoy equívoco, al Perú. Si lo decimos fácil, 16,000 kilos de material. ¿Cuánto es eso en dinero? Pero no solo llegó al Perú, llega a muchos países del mundo. Entonces, cuando nosotros recibimos un material, no solo recibimos papel impreso, recibimos la fe de muchos que creen
en la obra misionera, pero también recibimos lágrimas, recibimos oraciones, recibimos súplicas. Hay gente que da la vida para asegurarse que otro tenga la oportunidad que ellos también han tenido. Esto es obra misionera al 100%. Obra misionera, hermano Jorge, tiene usted completa razón. Hoy día tengo aquí para mostrar 4 mensajes. ¿Me permite? Por favor. El poder de Dios para transformar. Set. La voz de la señal. Y el pariente redentor. Antes de mostrar los otros 2 que tengo aquí, sería bueno e interesante que los oyentes que no han recibido este mensaje puedan entender que en este mensaje, ¿qué se dice? ¿Qué explica explícitamente se escribe? Lo que el hermano Branham predicó, ¿verdad? Es una prédica. Es un sermón impreso, fiel al audio. Muy bien, si usted puede abrir, aquí dice Voice of Good Recordings. Grabaciones, la voz de Dios. Acá dice el año y la fecha cuando fue Ahí predicado. está el año y la fecha en que fue predicado. El año 60, 1960. Entonces estamos teniendo en nuestras manos 4 servicios 4 servicios en diferentes años en diferentes lugares. y lugares de nuestro hermano William Marion Branham. Y para los niños ha llegado Usías el rey y Josías el niño rey. Y también otro mensaje, ¿cómo lo podemos llamar, hermano, este documento? Tratados infantiles Tratados infantiles. o literatura infantil. Amén, hermanito. Antes eran ahora son verdes, están llegando, ¿no? Antes creo que eran de otro color, hermanos. En los años 80, cuando conocí, los que imprimían los mensajes eran de Barquisimeto, Venezuela. Venezuela, hermanos, alimentó al mundo con mensajes durante muchos años. Aún en la crisis que se está viviendo, ellos todavía hacen ese trabajo. Muchas veces yo he querido colaborar con ellos, pero se resistieron. No sé si tendrán la misma postura ahora después de la crisis que están viviendo, pero nosotros debemos ser muy agradecidos a Venezuela porque ellos alimentaron no solo al Perú, sino a toda Sudamérica a través de la impresión del mensaje predicado por el hermano Branham. En Perú, hermano Jorge, en Lima hay varias iglesias también del mensaje, ¿verdad? Hace 9 años, platicando con el antiguo administrador de la Voz de Dios, nuestro amado hermano Félix Ruiz, él me comentó que en Lima habían fácil 120 y que en el Perú unas 400. No sé si esa cifra creció o menguó, pero sí hay. Cuando conocí el mensaje en Lima no había más de 3 lugares y yo tenía el privilegio de congregar en uno de ellos. Estaba el hermano Luis Salcedo en Las Flores, ya estaban teniendo cultos en casa el hermano Moisés Eusebio, también estaba Agustín Aguilar, quien fue mi primer pastor. Paralelamente hacían cultos en casa Juan Flores, José Peña, Dionisio Díaz. Éramos muy pocos, era muy fácil conocerse. Hoy, para nuestra alegría, somos bastantes, pero qué difícil es conocernos. Hermano, para las personas que nos están escuchando y nosotros hablamos del término mensaje, ¿puede explicar por qué lo decimos así? Sí, por el simple hecho de que Dios prometió un mensajero para nuestros días. Y naturalmente un mensajero trae un mensaje. Y este es un mensaje de parte de Dios para la humanidad. Recuerde que la Biblia nos dice en Amós 3:7 que no hará nada el Señor Jehová sin revelar sus secretos
a sus siervos los profetas. Puedo decir que un profeta es un vocero de Dios, un profeta es la boca de Dios. Dios piensa, el profeta habla. Cuando nuestro querido hermano William Marion Branham estaba predicando, él tuvo relación con denominaciones, con representantes de denominaciones. ¿Sabe usted eso? ¿O no tenía contacto con ellos? Este mensaje es a la edad de la Odisea. Y la edad de la Odisea, hablando espiritualmente, es la edad de la organización religiosa. Recuerde que no puede haber juicio sin que primero haya una advertencia. Entonces, este fue a darles el mensaje a todas las iglesias. Lamentablemente, él fue echado por la organización. Por eso es que él dice, si yo fuera mensajero a la Odisea, mi mensaje sería pentecostal. Pero no, él, aunque es un mensajero a la Odisea le cerró la puerta. Por eso encontramos en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nuestro hermano William Marion Branham viajó por muchos países. Él era una persona con dinero, tenía posiciones, ¿cómo cree usted, cómo hizo para viajar nuestro hermano Branham? Cuando nosotros miramos la vida del hermano Branham, nos damos cuenta que él siempre fue un hombre carente. Claro está que a medida que su ministerio se desarrollaba, Dios suplía esa carencia. El hermano Branham dijo una vez que para la obra misionera no se necesita dinero, se necesita de amigos. Y esto es muy importante, porque él tenía amigos que creían en que él era el enviado. Entonces ellos reconocieron que Dios los había mandado a la tierra para financiar el ministerio de este ángel. Si él recorrió el mundo, fue en parte a que los hombres de negocio, el evangelio completo, apostaron en el sentido correcto por él. Se dieron cuenta que este hombre tenía un llamamiento y un poderoso ministerio, y ellos financiaron muchos de sus viajes. Si no, hubiera sido un imposible poder hacer el trabajo que él hizo. Al yo mirar mi pequeña tarea, usted sabe que he salido más de 100 veces de mi amado Perú. La gente podría preguntarse cómo. Bueno, me sucede igual, los amigos. Y yo doy gracias al Señor por esos amigos, y al mismo tiempo quiero ser lo más íntegro en ese sentido, de usar los recursos que Dios provee de la manera correcta y colocar el dinero donde se necesita. El hermano Branham pudo haberse enriquecido con el ministerio y el llamamiento que él tenía, pero dicen que él eligió el camino angosto. Dos preguntas para que me pueda responder juntas, por favor. ¿Qué significa 7 y qué relación tiene el hermano Branham con ese número? El hermano Branham nos enseña y nos dice que 7 es un número completo. O sea, también nos dice que es el último número. ¿Qué relación tiene el hermano Branham con ese número? Bueno, tiene muchas relaciones. Por ejemplo, William tiene 7 letras, Marion 7 letras y Branham 7 letras. Tuve el privilegio de estar con el hermano Perry Green en su oficina personal, y empezó a mostrarme algunas pertenencias de nuestro hermano Branham. Tuve el honor de agarrar con mis manos el parabrisa del auto donde el hermano Branham se accidentó. Pero no solo eso, el hermano Perry Green me dijo: te quiero dar algo,
pero solo si te entra. Y me dijo, tengo los zapatos personales del hermano Branham. Y cuando traté de probármelo, ni siquiera lo intenté, porque era muy pequeño para mí. Y cuando le pregunté cuánto calzaba el hermano Branham, él me dijo, hasta la talla de su zapato testificaba quién era él. El hermano Branham calzaba 7. Yo en americano estoy casi en 9. El hermano Branham es el séptimo mensajero de Apocalipsis 17. Es la séptima estrella de Apocalipsis 1:20. O sea, ya no hay más. Cuando usted dice que ya no hay más, es que ya no hay 8. Ya no hay octavo. No, porque Dios solo tiene 7 ojos. Tiene 7 espíritus. Hay 7 edades. 7 sellos. Todo es 7. Y 7 es consumación. ¿Puedo hacer un ping-pong breve? Sí, sí, sí. Set. Sí, Jesús estuvo con la samaritana y le dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías agua y yo te daría. Ella tenía sed. La voz de la señal. El hermano Branham no solo es un profeta, es una señal. Y como una señal tuvo una voz, la voz del séptimo ángel. El poder de Dios para transformar. El Espíritu Santo es el poder de Dios para transformar. El pariente redentor. Dios es nuestro pariente y Él nos redimió. Nuestro hermano William Marion Branham, muchos se preguntarán, los que no conocen, ¿dónde está? Bueno, él ya no está con nosotros, él está durmiendo. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué cree, hermanito? ¿Podría ayudarnos con esa respuesta? ¿Tenía que ser así? En una ocasión un hombre se le acercó al hermano Branham y le dijo, hermano, la Biblia dice que si 2 hombres se pusieren de acuerdo pidan cualquier cosa. Y él dijo, hagamos el rapto. Y cuando el hermano Branham lo miró, se dio cuenta que él estaba hablando en serio. Entonces le dijo, muy bien, busca a uno que tenga lo que tú tienes y hacemos el rapto. Cuando este hombre vino totalmente triste, porque no encontró a ese hombre. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El hermano Branham es el trigo mayor, había llegado ya a la perfección. Recuerde que él predicó la estatura de un hombre perfecto y él enseñó que un hombre jamás debe predicar lo que no está viviendo. Entonces, si él predicó la estatura de un varón perfecto, es que había llegado a esa estatura. Estaba listo para el rapto. Pero ¿qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de los que todavía no han escuchado? Entonces, ¿qué pienso? Que la gracia de Dios se ha extendido, porque había un Manuel Reyes, había un Joseph Cabanillas, había un Jorge Scavarrossi, que eran ajenos a todo lo que estaba pasando, pero que habían sido predestinados para entrar al arca. Hermano, ¿qué significa tipólogo? La tipología es la ciencia que se vale de ejemplos, sombras, tipos. Por ejemplo, el hermano Branham era un tipólogo. Él nos dice que Abraham es tipo de Dios, Isaac, tipo de Jesús, Rebeca, tipo de la novia, Eliezer, tipo del mensajero. O sea, él nos está mostrando la sombra que es el Antiguo Testamento, porque la sombra nos va a decir cómo es la cosa aquí. Entonces, todos nosotros sabemos que Jesús es hijo de Dios.
Entonces significa, hermano, que nuestro hermano Branham, eh, él vino, Dios habló a través de él y respetó lo que está escrito en la Biblia, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, o dijo algo diferente. El hermano Branham enseñó y dice, si usted alguna vez escucha que yo estoy enseñando algo que no está en la Biblia, escape por su vida. Jesús mismo, cuando vino a la tierra, se remitió a las Sagradas Escrituras. El profeta o cualquier hombre de Dios tiene como tarea regresarnos a la palabra. Por eso el ministerio de Apocalipsis 17 es regresar el corazón de los hijos, nosotros, al corazón de los padres apostólicos. Ping-pong, ¿cuál es el corazón de los padres apostólicos? El corazón de los padres apostólicos. Sí, porque él convertirá el corazón de los hijos, Ya. el corazón de los hijos a los padres. ¿Cuál es el corazón de los padres? La palabra. La palabra. O sea, viene a regresarnos a la palabra, porque el hombre había dejado la palabra desde el principio. Hermano, preguntas que nos pueden, que acostumbran a realizar personas que desean saber un poco más. ¿Dónde dice en la Biblia William Marion Branham? Y yo me respondo, en algún momento en la Biblia se profetizaron nombres. El hermano Branham nos enseña en referencia a Juan el Bautista. Nos dice que Juan el Bautista era el cumplimiento de Malaquías 3:1 y de una profecía del libro de Isaías. Sin embargo, él tenía su propio nombre, Juan. Cuando Juan empezó su ministerio, fue tan fuerte que conmocionó los cimientos religiosos, y los hombres grandes, la alta esfera, fueron a interpelarlo, a llenarlo de preguntas. ¿Y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres Elías? No. Dinos pues quién eres. Yo soy la voz que clama en el desierto. O sea, él estaba identificando su llamamiento, su ministerio, con una profecía. Él se identificó con la profecía de Isaías, se identificó con Malaquías 3:1, él se identificó, pero él no era Elías. Sin embargo, cuando Jesús habló de él, dijo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una paja movida por el viento? ¿Un hombre vestido con elegancia? Mas yo os digo que este es más que un profeta. Y después dice: él es el Elías que había de venir. Es interesante cómo Jesús lo reconoce a Juan como Elías, pero él no era Elías en nombre, pero tenía el ministerio de Elías. Hermano, ¿nos puede ayudar en explicar un poco, porque tenemos tiempo limitado, en unos breves minutos, la relación de lo que dice en el Apocalipsis 17? ¿Cuáles misterios? Apocalipsis 17, William Marion Branham, ¿qué dijo Dios a través de él? ¿Qué reveló? Muy bien. El ministerio del ángel de Apocalipsis 17 es un ministerio muy particular, o sea, es único. Él hizo cosas
que los 6 que le antecedieron no hicieron. ¿Y cuál era el papel de él? Dice, revelar todos los secretos escondidos. La palabra revelar significa dar a conocer. Entonces, habían misterios, en palabras más sencillas, confusiones religiosas. Había mucho credo, mucho dogma, mucha interpretación de la palabra, y esto había leudado. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, este ángel, en el desarrollo de su ministerio, terminaría con esas dudas, con esos cabos sueltos, los reuniría y nos presentaría el cuadro completo. Una de las primeras dudas que este ángel en el desarrollo de su ministerio resolvería sería la de la deidad de Jesucristo. La segunda es el bautismo en agua. Y así podemos encontrar unas 20 o 25 más que son resaltantes. Pero el ministerio de él es acabar con todas las dudas referentes a la Biblia. Entonces, lo que nos está diciendo nuestro hermano Jorge es que antes que iniciara Dios a través de su profeta, antes de él había muchas cosas que no estaban reveladas, ¿verdad? Sí, Y ahora ya lo están. sí. Todo. ¿No hay más para revelar? Por ejemplo, Martín Lutero se rebeló contra la gran ramera de Apocalipsis 17, sin embargo, seguía participando del bautismo trino, seguía creyendo en la Santísima Trinidad. Wesley fue lo mismo, porque ellos tenían una luz limitada, porque al que le tocaba terminar con esos misterios era al séptimo ángel. Entonces ya no hay misterios, pero hay misterios hasta que Dios no nos revele personalmente lo mismo que le reveló al ángel. ¿Qué estoy diciendo? Que puedo leer de tapa a tapa cada uno de esos mensajes y sin embargo, si Dios no hace algo para mí, no me lo revela. Y soy simplemente un repetidor de la palabra, pero lo que necesitamos es que esa palabra se convierta en una revelación en nosotros. ¿Qué es una revelación? Es parte de su estructura, es su entendimiento, su convencimiento. Nadie se lo puede quitar porque Dios mismo se lo reveló. Pero si yo lo convenzo a usted, alguien lo puede desconvencer. Alguien le puede presentar algo más brillante que lo que yo puedo mostrarle. Pero cuando Dios se revela, eso concluye la vida del hombre. ¿Somos branamitas? No, somos cristocéntricos, porque el hermano Branham era cristocéntrico. Él apuntaba a Jesucristo. Él decía, apartando la mirada hacia Jesús. Él decía, mirando a Jesús. Entonces, nosotros hemos aprendido a mirar a Jesús porque el hermano Branham mira a Jesús. ¿Puede explicarnos brevemente qué sucedió cuando fue bautizado nuestro hermano William Marion Branham? Cuando él estaba bautizando. Cuando él estaba bautizando. Él estaba bautizando el año 1933 en el río Ohio y de repente se escuchó una grande voz, así como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida. En otros mensajes, en otros, porque son muchos testimonios del hermano Branham en diversos mensajes, en otros dice tú precursarás mi segunda venida, en otros dice tu mensaje precursará mi segunda venida. Nosotros entendemos que el mensaje y el mensajero uno son. Entonces Dios mismo estaba testificando.
Muchos escucharon la voz, pero muchos solamente escucharon un estruendo. Muchos escucharon al cielo tronar, pero pocos escucharon el mensaje detrás del trueno. Así como Juan el Bautista precursó mi primera venida, tú precursarás mi segunda venida. Entonces, así como hubo un precursor en la primera venida, en la segunda venida alguien tiene que precursar la venida del Señor. Si hablamos de tipos, nuestro hermano William Marion Branham, el ministerio, el del séptimo ángel, se puede tipificar en varios puntos de la Biblia. ¿Cuál fue el objetivo de que haya un séptimo y qué es la novia? Eliezer tuvo una función. Usted habló Abraham, Isaac y Rebeca. Eliezer tenía una función. ¿Es la misma función que tuvo nuestro hermano William Marion Branham? ¿Mismo objetivo? Es exactamente la misma función y el mismo objetivo. Busca una novia para mi hijo. Entonces, hay un matrimonio que se va a dar y este Eliezer buscó la novia que tiene que ser pariente de él. Porque esta dama, Rebeca, era prima hermana de Isaac. Entonces era su pariente sanguíneo. Pero no solo su pariente sanguíneo, sino que era una dama elegida. El papel de nuestro amado hermano Branham es buscar una novia, no para él, sino para Jesús. Porque los tipos no fallan. Y en ese tipo, el que presenta a Rebeca a Isaac y a Isaac a Rebeca es Eliezer. Pero cuando Rebeca y Isaac entraron a la carpa, no entró Eliezer. Hermano, cuando tú tienes amoríos con tu esposa, ¿alguien entra? No. ¿Entra tu pastor? No. ¿Entra tu mejor amigo? No. ¿Entra tu mamá? No. No entra nadie. Entonces este tipo nos muestra que esta es la novia de Jesucristo, no del hermano Branham. Hay muchos que ahora están adorando en el nombre del hermano Branham. Hay muchos que dicen que ese es el nuevo nombre de Dios, nada más alejado de la palabra. Es algo que no cuadra con el tipo, porque en el tipo Eliezer buscó una novia para Isaac, no para él. Si yo dijera en palabras más sencillas, diría que nuestro amado hermano Branham es un cartero de Dios. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio y que lo ha revelado a Juan a través de su ángel. O sea, Dios, Jesús, revela su mensaje, pero lo da a conocer a través de un emisario, a través de un mensajero, en este caso a través de un cartero. Y el hermano Branham era el cartero de Dios. Y lo que uno nunca debe de hacer es enamorarse del cartero. En una ocasión un hombre le ofreció matrimonio a una dama, pero no tenía economía para poder realizar el sueño. Entonces tomó la difícil decisión de viajar al extranjero. Cuando le dijo esto a la joven, ella se apenó. ¿Y qué va a ser de nuestro amor? No te preocupes. Todos los días yo te enviaré una carta, ni bien llegue allá. Efectivamente, cuando el joven se estableció en la otra ciudad, se aseguró de que no le falte una carta diaria al amor de su vida. Pasando un par de años posible, él regresa con la economía suficiente para cumplir su sueño. Y cuando va a visitar la casa de su amada, de repente ve la puerta entreabierta y un bebé gateando. No pensó nada, pero tocó la puerta y de repente salió su amada
en estado de gestación. Él quedó en shock y le dijo, ¿cómo? Y ella le respondió, vino tanto el cartero que me enamoré de él. Lo que le estoy diciendo lo baso en mi propia experiencia, porque yo también reconozco que soy un pequeño cartero y que mi trabajo es entregar una parte del mensaje de Jesucristo a la novia. No es bajo ninguna circunstancia que la gente se enamore de mí. Porque a veces sucede que la gente se enamora del cartero y no se enamora del remitente. Y el remitente es Jesucristo. Es la revelación de Él. Es su iglesia. Es su novia. El hermano Branham es un mensajero de Jesucristo. Más claro no puede estar, hermano, lo que usted está explicando, porque muchas personas creerán, vayan a pensar que nosotros estamos colocando a William Marion Branham sobre Jesucristo. Y usted ha sido bien claro, Él nos llevó a Jesucristo. Él nos trajo nuevamente a la palabra, como dijo usted hace un momento, el corazón de los padres, ¿no? Pregunta, hermano, ¿hubo sanidad en el ministerio de nuestro hermano Branham? ¿Hubo milagros? ¿Usted puede hablarnos un poco de todo, de ese aspecto con respecto a nuestro hermano Branham? ¿Hubo situaciones de sanidad en su ministerio? ¿O solamente predicaba? El hermano Branham dice que el ministerio que le tocó a él desarrollar es exactamente igual al ministerio de Jesús, exceptuando el cuerpo. O sea, todo lo que hizo Jesús se ha repetido en el ministerio de nuestro amado hermano Branham. ¿Y qué había en el ministerio de Jesús? Había sanidad, había milagros, había liberación, había el discernimiento de los pensamientos y los secretos del corazón, pero también había mucha palabra. Entonces, el ministerio del hermano Branham se desarrolló exactamente de la misma manera. Él es considerado el padre del avivamiento, porque antes de él no había habido esta explosión de milagros, de sanidades, de liberación. Solo que en el ministerio del hermano Branham había algo que no había en el ministerio de otros grandes como Billy Graham, como Oral Roberts, como Tony Osborne. Eran hombres de Dios, son hombres de Dios, pero había algo que hacía la diferencia. Y esta era la diferencia, que ellos le preguntaban qué tenía a la persona. El hermano Branham no lo hacía. Él simplemente miraba a la persona y le decía cuál es su problema, cuál es su dolencia, cuál es el entrampamiento emocional que está viviendo, y para que la fe aumente, muchas veces les decía su nombre, la ciudad de donde venían y la dirección de su casa. Exactamente lo que hizo Jesús con la samaritana. Ve y trae a tu marido. No tengo marido, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces sí, lo que no debe de faltar en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que no debe de faltar? Dice, no debe de faltar ni salvación ni sanidad divina. Eso es lo que acompaña a la predicación de la palabra. Entonces lo que estoy entendiendo, hermano, es que Dios se movió a través de él de una manera sobrenatural muchos años, en muchos servicios, y tenemos muchas formas de demostrarlo. Hay videos, hay audios,
y hay fotos. Hay una foto en particular, es una foto que está, me parece, en un museo. ¿Podría hablarnos de esa foto, por favor? Sí. La foto a la cual usted hace referencia fue tomada en Houston, el año 1950. Esa foto fue analizada por el FBI. Fue analizada en laboratorios y el dictamen fue que la cámara captó un ser sobrenatural. Esa foto no se expone ya en el Museo de Arte Sobrenatural en Washington, pero sí está guardada en los depósitos del Museo de Arte Sobrenatural. Allí se encuentra la foto del hermano Branham con el halo de luz sobre su cabeza. Esto sucedió en un debate religioso de un bautista con un pentecostal. Y después de este debate es que le tomaron la foto al hermano Branham. Se le tomaron 7 fotos. Estas fotos fueron tomadas para ridiculizar al siervo del Señor. Pero Dios jamás iba a permitir eso. 6 de esas fotos se velaron. Jamás salieron. Solo salió esta. Y es fácil de encontrar. Usted solamente tiene que clicar en Google y coloque William Branham, la nube sobrenatural, y usted va a poder observar cómo es que Dios se tomó una foto con su siervo. Nuestro hermano William Marion Branham tuvo hijos. Uno de ellos se llama Joseph Branham. ¿Qué piensa usted de nuestro hermano Joseph Branham? Uno de los sueños que le pido a Dios me permita un día cumplir es conocer en persona a nuestro amado hermano Joseph Branham. He tenido el privilegio de estar en la puerta de su casa en Tucson, Arizona. Tuve el privilegio de estar en la puerta de la casa del hermano Billy Paul. Tuve el privilegio de estar en el museo de la casa donde el hermano Branham iba a habitar después del accidente, pero no tengo el honor de conocerle en persona. Sí, me gustaría conocerlo. Para mí, y creo para todo creyente del mensaje, Joseph Branham significa mucho. Recordemos que Dios mismo le anunció a nuestro amado hermano Branham el nacimiento de él y le dio incluso el nombre que tendría que ponerle. Entonces, amo a Joseph Branham, no solamente porque es el hijo de nuestro profeta, sería injusto decir eso. Lo amo porque es mi hermano. Creo firmemente que él está cumpliendo una tarea titánica. Me da mucha vergüenza y lo digo con el corazón. Creo que nosotros no apoyamos la causa de este hombre. Recibimos el alimento y no hacemos de repente ni una oración por él. Pero José significa perfección. Y José era el que distribuía el alimento en Egipto y que le quitó el hambre al mundo. Entonces el hermano Joseph Branham, pastor del tabernáculo Branham, está cumpliendo, creo, una mega función. Y nosotros, en vez de estar debatiendo si él es o no es, deberíamos estar orando por él, para que Dios lo ayude en el papel que le ha encomendado y para que lo ayude como pastor en el tabernáculo Branham. El hermano Joseph Branham no es cualquier hombre. Yo soy un cualquier hombre. Yo soy un enano.
ministerialmente hablando, no tengo problemas para reconocer. Y yo creo que soy el más pequeño entre todos. Él no es pequeño, él es un gigante. Recuerde que el hermano Branham dijo que él es un profeta. Profeta. ¿Profetizó William Marion Branham? Sí, cuando un profeta habla, Dios respalda lo que el profeta dice. Recuerde que después de 50 años, un Branham se paró detrás del púlpito en Jeffersonville. Eso no es una casualidad. El hermano Branham dijo, un día tú ocuparás mi lugar. ¿Quién es el pastor del tabernáculo Branham? El hermano William Branham. ¿Quién está ocupando ahora el pastorado? Su hijo, después de 50 años. Recordemos que el hermano Branham dice que un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Ahora, cuando digo que él es un profeta, bueno, lo dijo el hermano Branham, pero es un profeta, pero no es el profeta. El profeta es William Marion Branham, pero él es un profeta y no es cualquier profeta, es un profeta mayor, pero no es el profeta de la edad. Pero el papel que él cumple es por demás importantísimo. Creo que no hay en la tierra un hombre ahora que esté apuntando al ministerio de William Marion Branham como lo hace él. Y qué hermoso para un padre que su hijo cumpla esa tarea. Entonces, nosotros debemos sentirnos contentos por la tarea que está desarrollando este hombre. Es más, las iglesias deberíamos tener un programa de recaudación de ofrendas para apoyar esta causa. Pero no lo tenemos. ¿Y eso qué es lo que muestra? Nuestra falta de identificación, nuestra falta de compromiso. Eso demuestra que no pensamos como debe de pensar la novia. La novia debe de tener un fondo para apoyar esa causa, porque esta es una causa mundial. Estos mensajes han invadido África y en África no hay dinero. O sea, esta inversión es sin esperar recibir algo a cambio. ¿Cuántas iglesias somos en nuestro país? ¿400? ¿Cuál es la ofrenda mensual que damos a la voz de Dios entre las 400? Es una pregunta al aire, yo no sé esas respuestas, pero yo creo firmemente que este es un hombre de Dios, parte del quíntuple ministerio de Efesios 4:11, que es un hombre grande. Y sí, Pablo era el profeta de la edad, pero habían otros profetas, pero no eran el profeta. El profeta era Pablo, y todos ellos lo reconocían como el profeta. Lo reconocían como la voz de Dios para esos días. Reconocían que Pablo tenía la revelación. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que se cree profeta, es que habían profetas. Reconozca que lo que yo estoy hablando es palabra del Señor. Entonces, ¿hay profetas en este mensaje? Sí. Y ellos tienen que reconocer que lo que William Branham habló es palabra del Señor. Un profeta que añada a lo que dijo el hermano Branham ya no es un profeta correcto. Porque todo profeta de Dios tiene que reconocer que lo que trajo Dios a través del hermano Branham es la palabra del Señor para nuestros días. También se habla en la Biblia de falsos profetas. ¿Puede explicarnos? Sí, la palabra falso significa imitación de lo verdadero. Siempre ha sido así. ¿Cómo vamos a saber quién es falso? ¿Cómo vamos a saber quién es verdadero? A través de la prueba de la palabra. En el Antiguo Testamento había un detector, y este detector era el Urim Tumim. Y cualquier palabra, cualquier sueño, cualquier profecía
tenía que pasar por el Urim Tumim. Ya no hay Urim Tumim, pero hay Urim Tumim. El Urim Tumim es la Biblia, el Urim Tumim es el mensaje. Esa es la razón por la cual ponemos énfasis, energía. Esa es la razón por la cual elevamos nuestra voz, para que el creyente se enamore de la palabra, para que escuchen las cintas, para que se enamoren de la Biblia, para que se coman el mensaje. Esta será la única manera de saber quién es quién. No hay otra manera. Pero sí hay falsos. ¿Dónde están los falsos? Están en Malaquías 4:5 y allí está el peligro. Empezamos leyendo en versículo: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible, hermano? El día de Jehová grande y terrible es cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Uno de estos días los juicios de Dios caerán sobre la tierra. El planeta Tierra se verá desde el espacio como si fuera otro sol. ¿De qué estamos hablando? De guerras atómicas. Pero para que esto suceda, la novia tiene que salir. Si hay algo que detiene la ira de Dios, es la novia. Porque la novia es la gracia y la misericordia de Dios caminando en pies. Eso es la novia. Cuando la novia salga, cuando se cumple el rapto en totalidad, entonces dice la Biblia que el diablo será echado a la tierra. Y dice, ¡ay de los moradores de la tierra! El hermano Branham dice que los ayes son guerras. El primer ay pasó, el segundo ay pasó, pero he aquí viene el tercer ay. El primer ay, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, pero ya viene la tercera guerra mundial. Entonces el día de Jehová grande y terrible es cuando los juicios de Dios se desaten. Como se dijo, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y de ahí ya inicia el Nuevo Testamento. Y en uno de los versículos le preguntan a Jesús si él era el Elías que tenía que venir. Si estaban buscando, esperando un Elías de Malaquías 5. ¿Siguen esperándolo? Muy bien. ¿Por qué es que a Juan le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y él dijo que no. ¿Mintió? No. Es que en Malaquías 4:5 tiene un doble cumplimiento. Una parte se cumple en Juan y la otra parte se cumple en nuestro hermano Branham. ¿Cuál es la parte que se cumple en Juan? Él convertirá el corazón de los padres a los hijos. Esa es la parte que a él le tocó realizar. La otra parte es él convertirá el corazón de los hijos a los padres apostólicos. O sea, nos va a llevar al corazón de ellos la doctrina, la enseñanza, la palabra. Entonces, ¿por qué Juan negó? Porque le hicieron la pregunta por el Elías de nuestros tiempos. Siempre el hombre ha estado predicando que el fin de los tiempos está a la mano. Esa es la razón por la cual le preguntaron a Jesús, ¿quién eres tú? O sea, él preguntó, pregunten a la gente, ¿qué piensan de mí? Algunos piensan que eres Elías. Otros piensan que eres Jeremías. Algunos creen que eres Juan el Bautista y otros uno de los profetas. Aún al propio Jesús lo confundieron. Entonces se promete un Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, hermano, si habla de Elías, es porque Elías tiene un significado, un ministerio. Elías no es solo un nombre. Hablan de Elías porque él tiene un ministerio, una forma, un fin, un objetivo.
Es por eso que preguntaban, ¿tú eres Elías? ¿Verdad? Tú eres él, porque hay gente que estaba, si dice bien claro que envió el profeta antes que venga, entonces quieren saber quién es ese Elías. Los hermanos que nos escuchan, posible, digan, bueno, William Marion Branham, ¿ese es Elías? Bueno, si para ellos no lo son, ¿quién es, verdad? Porque es importante saber el ministerio de Elías. ¿Nos puede hablar un poco cómo era el ministerio de Elías? Muy bien. Primeramente, debo de decir lo siguiente. Nuestro amado hermano Branham enseña, basado en las Sagradas Escrituras, que a Dios le gusta mucho el ministerio de Elías. Y es la razón por la cual Él envía 5 veces a la tierra el espíritu de Elías. La primera vez fue con Elías el Tisbita. La segunda vez fue cuando descendió a Eliseo la segunda porción del espíritu de Elías. La tercera vez fue con Juan el Bautista, a quien Jesús llamó Elías. La cuarta vez es en nuestros días. Y la quinta vez que Dios usará el ministerio de Elías será en Apocalipsis capítulo 11. Los 2 olivos, el hermano Branham nos enseña que es Moisés y es Elías. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Elías? Preparar el camino para el Señor. Por eso dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad camino al Señor. Los judíos tienen la cosa muy clara y a mí me impresiona. Usted conoce a la hermana Natividad Chacón. Amén. Mi tía. Ella trabajó en Argentina para judíos ortodoxos, porque hay judíos ortodoxos, judíos modernos, judíos liberales, ¿no? Los ortodoxos son muy apegados a la ley, muy apegado a la costumbre, muy apegado a las ceremonias, a las fiestas religiosas. Entonces ella comenta que en el mes de Abib o en el mes de Nisan, que es abril, ellos festejan la Pascua. Y a ella le impresionó porque ella estaba allí para servirles. Entonces notó que en la mesa había una silla vacía y le pidieron que deje la puerta entreabierta. Ella naturalmente no entendía qué era esto. Sin embargo, después averiguó. Y ella preguntó, disculpe la pregunta porque se ganó la confianza. ¿Y la silla vacía para quién es? ¿Para Jesús? ¿Para el Mesías? No. La silla vacía es para Elías. Y la puerta abierta para que Elías entre. Y mi tía preguntó, ¿y por qué? Es que antes que venga el Mesías, Elías tiene que venir. Me impresiona la manera en que el judío ortodoxo ve esto. El problema somos nosotros, que no hemos entendido que antes que venga el Mesías, ¿quién es el Mesías? Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. Antes que venga Él, Elías tiene que venir, tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil. Y para el pueblo judío será el mismo Elías. Y para el pueblo gentil es nuestro amado hermano William Marion Branham. ¿Qué es una denominación, hermano Jorge? La palabra denominarse o denominar significa adoptar un nombre. Denominar, tú tienes un nombre. Eso es denominarse. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dice, todo movimiento religioso empieza bien, pero si no se cuida, se organiza y se convierte en una religión. ¿Cómo empezó Lutero? Bien, un buen propósito. Murió Lutero, sus seguidores se organizaron y se denominaron y se hicieron llamar los luteranos. Y empezaron a predicar
que solo con ellos estaba la verdad, que solo los que pertenezcan a su iglesia se salvarían, sin darse cuenta que se habían convertido en una denominación. Recuerde que el hermano Branham enseña y dice, un hombre sale de la denominación, pero construye su propia denominación. Denominación es un hombre. Vemos a personas decir, yo soy católico, yo soy adventista, yo soy pentecostal. Eso significa que ellos están aceptando una doctrina católica, una doctrina pentecostal, una doctrina adventista. ¿Eso es denominarse? Sí, pero no me sorprende que allí sea así. A mí me sorprende que en el propio mensaje se dé. En una ocasión estaba en una ciudad de nuestro país y me enteré que un hombre de Dios había abierto una iglesia y yo quería honrarle, yo quería felicitarle. Entonces un hermano me llevó a su casa y cuando me siento en la mesa, este hombre de Dios me dice a mí, hermano, si quieres hablar conmigo hay un requisito. Y le digo, ¿cuál es, hermano? Dime de qué línea eres. A veces somos ofensivos, atrevidos y malcriados sin darnos cuenta. Eso es algo que jamás deberíamos preguntar a nadie. Y me dijo, ¿de qué línea eres? Y le dije, soy de la única línea, porque solo hay una línea. Y esta es la línea del Calvario, la línea de Jesucristo. Hace 30 años yo fui a visitar acá en Miraflores la iglesia de Agua Viva, que en esos tiempos estaba en explosión. Y fui con mi sobrino Wilber Jiménez Reyes y con mi cuñado Peter Ramírez Reyes. Y recuerdo que cuando nos acercamos a la puerta para entrar, un diácono me mira y me dice, no puedes entrar a menos que me digas de qué iglesia eres. Le dije, yo soy de la iglesia más antigua que existe en el mundo. Y él volteó y me dijo, ¿de qué iglesia? La que se formó en el aposento alto. Se hizo un costado y me dijo, bienvenido. Hay un peligro y es denominarnos. Es mi tarea ser un ángel guardián para asegurarme que esta pequeña iglesia que un día fundamos por la gracia de Dios junto con ustedes no se denomine. Que no vaya a pensar que son los únicos en el mundo. Que no vayan a pensar que son la voz autorizada. Que no vayan a pensar que sin ellas el mundo deja de girar. Nada más alejado de la verdad. Nosotros somos solo una partícula en el universo de Jesucristo. Somos solamente un miembro de ese cuerpo universal que nació el día de Pentecostés. Pero puede suceder si nos descuidamos. Y si eso sucediera, entonces ya perdimos todo. Tenemos que cuidarnos de no leudarnos. Una vez una persona me dijo, William Marion Branham era un odiador de mujeres. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Puede usted ayudar y romper ese pensamiento falso? No era un odiador de mujeres, sino que él era, como debemos ser todos, un predicador chapado a la antigua. Para entender a un profeta, tenemos que conocer el lenguaje de un profeta. Tenemos que conocer el glosario de un profeta. Un hombre me dijo así, el hombre es lo que habla. Voy a poner un ejemplo para responder la pregunta. Odiador de mujeres. Hace cientos de años, en los días de Isaac Newton, un grande matemático de la época lanzó un problema universal.
una operación matemática y mandó a los matemáticos grandes de la época el problema hasta la puerta de su casa y les dio un año para responder. O sea, estábamos hablando de un mega problema. Resulta que al mes o poco le llega a la puerta de su casa la respuesta. Solo que no había remitente. Pero él reconoció de quién era la respuesta. Y él respondió a Isaac Newton y le dijo: aunque no has puesto tu nombre, yo sé que eres tú, porque el tigre se conoce por sus garras. Entonces, para conocer al hermano Branham, usted tiene que saber quién es y tiene que saber su glosario y su lenguaje. Entonces voy a hacer un pequeño ping-pong con usted. ¿Qué es mujer? Iglesia. Entonces, él estaba golpeando al sistema religioso, al sistema que tenía oprimidos, encarcelados, sometidos a los creyentes. Porque recuerde que el mensaje es: salí, pueblo mío, de en medio de ellas. ¿Ellas son mujeres o son hombres? Mujeres. Entonces él amaba al pueblo del Señor. Creo que no ha habido un hombre más amoroso que William Marion Branham. Pero no podía menos que hacer lo mismo que hizo Elías: dirigirse a Jezabel, la reina inicua, y decirle: las aves del cielo comerán tu carne. ¿Sabe lo que es eso? Y los perros lamerán tu sangre. ¿Sabe usted lo que es eso? No podía menos que Juan el Bautista de decirle: no es correcto que te acuestes con tu cuñada. Así de directo. Entonces, el ministerio del hermano Branham era golpear al sistema religioso, al sistema denominacional. Salí, pueblo mío, de en medio de ellas, y no seáis partícipes de sus fornicaciones. Pero si no tienes revelación, tú tomas a lo literal lo que está hablando. Cuando era espiritual, no literal, era espiritual. Hermano, quiero pedirles disculpas. Yo siempre me estoy pasando del tiempo cada vez que los sábados lo entrevisto. En realidad son tantas las preguntas. Permítame unos minutos más. Está bien, hermano. Nuestro hermano Branham, cuando predicaba, él podía mirar la situación de los hermanos que estaban ahí y cómo lidiaban con ciertos espíritus. Él miraba a gente que podía morir. Él se desesperaba ante la situación de las personas. Él sufría, él miraba. ¿Dios le permitía ver eso, hermano? Un profeta no ve con los ojos que nosotros vemos. Nosotros somos muy limitados. Ellos viven en dos mundos diferentes. Por ejemplo, el hermano Branham lloraba y decía: yo veo a la gente peleando para ir al infierno. En otras ocasiones decía: yo veo en el altar a la gente llorando como chivos que nunca serán salvos. En otras decía: yo veo a la gente arrastrando grilletes de fuego en sus pies. Y claro, él sabía con quién trataba. Y me imagino que eso no lo alegraba, porque batallamos con lo nuestro. Imagínese usted batallar con cosas sobrenaturales. Sí, él veía. Pero yo creo firmemente que todo hombre de Dios tiene que mirar a la persona en sus etapas. Así como cuando criamos hijos, nosotros sabemos que nuestros hijos van a pasar diferentes etapas hasta llegar a la madurez. Entonces el creyente pasa diferentes etapas. Pero el hermano Branham sabía cuando alguien jamás iba a ser salvo. Pero aún así tenía que amarlo. ¿O usted cree que Jesús no sabía quién era Judas? Sabía, pero no podía menos que amarlo. Entonces sí, él
miraba con otros ojos. Dios le permitió ver al hermano Branham la eternidad, el infierno. Él vio eso. Sí, cuando él era un joven, él sufrió un accidente. Él cuenta que no había anestesia en esos tiempos, solo morfina, que le iban a amputar la pierna. Y cuando él se enteró que le iban a amputar, él dijo, mejor córtenme el cuello. Entonces, en medio de la operación, él entró en un trance. Y él encontró que estaba cayendo a un abismo sin fondo. Y a medida que caía, él gritaba, mamá, no estaba mamá, papá, no estaba papá. No había nadie para ayudarle. Y de repente, él empezó a ver cosas horrorosas. Y allí, desde lo profundo de su corazón, él le pidió a Dios una oportunidad. Y le dijo, si tú me das la oportunidad de vivir. Él se comprometió con Dios para predicar la palabra. Años más tarde, él entró a un centro comercial y de repente empezó a experimentar la misma sensación que él experimentó cuando estaba en ese lugar. Y el mismo ruido que él escuchaba. Y de repente dice que eran unas mujeres que bajaban por la escalera eléctrica totalmente pintadas al extremo que el hermano Branham pensaba que tenían gangrena. Me tocó estar en ese mismo lugar. Ya no es un centro comercial, es un monumento de lata, pero que tiene apariencia diabólica. Sí, él miraba más que nosotros. Para terminar, hermano, ¿qué piensa usted de la falla de San Andrés? Yo pienso que no es una falla, sino es el propósito de Dios a través del cual Él va a sacudir y castigar a América. Porque recuerde que América le ha dado la espalda a Dios. Si hay un continente que en este siglo y en el siglo pasado ha visto la gloria de Dios, es América. Y no estoy hablando solo de Norteamérica, ahora hablo de América Central, América del Sur. Entonces Dios va a castigar al mundo entero. Recuerde usted que la Biblia nos dice que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, dice un movimiento de tierra como jamás hubo y jamás habrá, golpeará nuestro planeta. Está escrito, así tiene que ser. El hermano Branham lo llamó el terremoto profetizado. Que Dios nos ayude, hermano. Y para despedirnos, hermanos, ya que hablamos de América, su opinión con respecto a nuestro hermano Bernabé García, por favor, para despedirnos. Nuestro amado hermano Bernabé G. García es un hombre de Dios que renunció a su derecho de americano, renunció a predicar en su propio idioma, renunció a ayudar al pueblo anglosajón porque Dios desvió su atención al pueblo latino. Yo estoy sorprendido por el bagaje o la maleta ministerial de este hombre, un hombre humilde. Muchos lo critican, pero esos muchos jamás tuvieron la oportunidad de hablar con él. Yo he aprendido que jamás se juzga a un hombre sin primero escucharle. El hermano Bernabé es un apóstol. Y no estoy diciendo que sea el único apóstol, porque Perry Green también lo era. Solo que Perry Green jamás me podría ayudar, porque yo no hablo inglés. Yo hablo el español. Y nuestro amado hermano Bernabé se desvivió y se entregó en cuerpo, alma y espíritu a ayudar al pueblo latino. Y ahora su ministerio ahí está, en sus cintas. Creo que para cualquier creyente del mundo
quitándole el nombre si quisieran. Es un refrigerio escuchar sus sermones. En los años 70, miren ustedes lo que predicaba. Final, sucesión de eventos. Tremendos mensajes, bombas de tiempo que deberían de predicarse en nuestros días. El hermano Bernabé es un hombre de Dios a quien yo le rindo honor. Amén, hermano. Sus palabras de despedida, por favor. Como siempre, es un privilegio estar con nuestro amado hermano Manuel y a través de eso poder brindarles a ustedes una plática de corazón a corazón, una plática sin preparación, pero una plática sincera. Gracias, hermano Manuel, y si Dios permite, el próximo sábado nos estaremos encontrando.